El Sal de Alcoy es un yacimiento neandertal que se halla ubicado dentro de una finca palaciega llamada Villa Vicenta. Este idílico paraje fue en su día el hogar del famoso poeta alicantino Juan Gilabert. Actualmente, este caserón rodeado de belleza se haya reconvertido en estancia de estudio, interpretación y residencia de diversos equipos que cada año se dan cita para avanzar en la investigación del yacimiento. El Sal de Alcoy es un yacimiento que cuenta ya con 30 años de excavaciones, siendo numerosos sus hallazgos. Su nombre se debe al salto del agua que producía el río Serpis a su paso por este área. Evidentemente, hace 100.000 años el relieve no era el mismo y la orografía era mucho más plana, con unos caudales mucho más grandes, lo que conllevaría a la creación de diversas zonas lagunares. Por otro lado, se debe destacar la riqueza y variedad del sílex que se encuentra en esta zona, así como en las colindantes, y que está estrechamente relacionada entre ellas. Dentro de las especialidades que se desarrollan en el yacimiento del Sal de Alcoy, deberíamos destacar el paleoclima, la bioquímica, la antrocología, la traceología y la petroarqueología. En definitiva, se trata de distintos equipos de distintas especialidades trabajando sobre un mismo terreno con el objetivo de comprender mejor la vida del neandertal y, por consiguiente, de nuestro propio mundo. Bueno, este es el yacimiento del Sal. Toda el área que veis que está cubierta por los plásticos es el área, en principio, que está en proceso de excavación, con, evidentemente, digamos que limitado por la parte más plana, que es donde, de algún modo, pues los plásticos se extienden para intentar proteger lo mejor posible el área. Cuando hace la caída, el perfil de la tierra, es lo que está marcando realmente el área excavada. Estamos hablando de aproximadamente pues, unos 15-25 metros de largo, a 25 metros de largo en ese sentido, con unos 15 aproximadamente de ancho. No tiene aproximadamente más el área de excavación. En sí el yacimiento tiene, como veis, bueno, está adosado a lo que es este candil de travertino. Como podéis ver, el travertino es una, digamos, una masa de tipo calcárea formada por carbonatos, por mucho calcio, que se forma fundamentalmente como consecuencia de la filtración de agua de forma continuada a través de depósitos enormes de masas vegetales, de cobertura vegetal. Entonces, el vegetal que hace de filtro deja pasar el agua, pero no deja pasar los carbonatos que se van fijando a esa masa vegetal, y va generando pues un depósito que con el tiempo se va apelmazando y constituye este tipo de roca. Una roca que se forma a lo largo de miles de años, y que sabemos, por los estudios y las dataciones que se han realizado, que la base sobre la que está el yacimiento está datada en aproximadamente unos 80.000 años. Es decir, los últimos procesos de formación de travertino en esta zona acabaron aproximadamente hace unos 80.000 años. Y sobre ese depósito de travertino es sobre el que se ha ido depositando toda una serie de sedimentos que muestran restos, evidencias de la actividad humana, a lo largo de más de 40.000 años. El depósito sedimentario de limos y de arcillas, que veis ahí, de grandes bloques de travertino que caen de arriba, porque hay que pensar que esta cubierta estaría mucho más cerrada, sería un abrigo mucho más cerrado que el que tenemos en la actualidad, no como una cueva, pero sí como una gran cornisa que generaría aquí un espacio al abrigo muy, digamos, con unas condiciones de habitabilidad muy importantes. Digo que el sedimento llega a tener aproximadamente cerca de 4 metros de altura. 4 metros de altura. Y hay presencia, o se detecta presencia humana desde la misma base, hasta los niveles más superiores, que de algún modo muestran presencia humana ya durante el Neolítico, durante la Edad del Bronce y durante ya momentos históricos, distintos momentos históricos. El equipo de investigación de la Laguna, de la Universidad de La Laguna, que está encabezado por Bertila Galván, determinó en el estudio de la secuencia aproximadamente unos 13 niveles distintos
de sedimentación. De esos 13 niveles, teniendo en cuenta que el primero es el último, el más cercano en el tiempo, los 4 primeros, del 1 al 4, son los que se han ido formando en los últimos 8.000 años aproximadamente, y del quinto al 13º son los que se forman durante el Pleistoceno superior, durante el momento en el que hay presencia de neandertales en el yacimiento. Los niveles más antiguos, sobre todo el 12, es el que tiene mayor número de dataciones, que nos muestran que el inicio de la presencia neandertal aquí se fija en torno a 60.000 años. Y el nivel quinto, que es el último, muestra que los últimos neandertales que habitan en torno a 42.000, 44.000 años empiezan a abandonar el sitio. Por tanto, cerca de 20.000 años o algo más de 20.000 años en el que tenemos presencia discontinua en el tiempo, no es un hábitat continuo, sino que es un hábitat discontinuo en el tiempo de grupos humanos. Ahora mismo, no lo podéis ver, pero lo que están excavando es la superficie, toda esa superficie, que como veis tiene una cierta inflexión hacia adentro, es decir, va bajando, por lo menos nos acercamos a la peña. Es el nivel 10, es el 11 y el 10, que son los que muestran una mayor cantidad de restos materiales, de hogares, y sobre todo de superficies de ocupación donde se observa procesos de desollamiento de animales, procesos de fabricación de instrumental lítico, es decir, toda una serie de actividades que muestran la vida cotidiana de preparación de útiles, de consumo, de descanso, de una serie de grupos que vivieron aquí. Dime. Entre el 11 y el 10. ¿Vale? Ahora mismo es, digamos, uno de los conjuntos más importantes de toda la península ibérica, lo que se está excavando en el Salt. Precisamente por el área de excavación, la superficie, y por el conjunto de hogares que integran esos niveles. Hay restos humanos también que proceden de los niveles finales, del nivel quinto. Hay varios dientes de neandertales. Pero lo que sí que parece ser que empiezan a mostrar las investigaciones es que conforme va pasando el tiempo, la caída de bloques de arriba se hace más frecuente. Los grupos humanos ya sienten que este lugar no es tan estable como podría ser en momentos previos, y entonces lo frecuentan menos. Es un lugar menos habitado, menos ocupado, y sobre todo con la particularidad de que la mayor cantidad de restos cada vez se localizan cada vez más cercanos a la roca. No hay una mayor área o superficie ocupada, sino que cada vez la superficie es menor y la superficie está cada vez más centrada en las áreas más protegidas, digamos, de la posibilidad de caer bloques. ¿Vale? Esa sería un poco la explicación general del yacimiento sobre lo que es la ocupación. Se han hecho, bueno, luego se explicarán que se han hecho diversos sondeos, que se han hecho todo tipo de analíticas. No quiero entrar en ellas porque os las explicarán a través de vídeos y de algún PowerPoint. Solamente insistiros en el carácter de este yacimiento. Es decir, a lo largo y ancho de todo lo que es el río Serpis, que es el que, digamos, el que vertebra todo lo que son las tierras de la montaña alicantina, el norte de las montañas alicantinas, se han documentado cerca de 72-73 estaciones, es decir, de lugares específicos donde constatamos la presencia de neandertales. La mayor parte de ellos son cazaderos, son lugares de caza, otros son lugares para aprovisionarse de materias primas, otros son, digamos, abrigos o cuevas de carácter muy estacional y muy puntual, probablemente de grupos que se dividen para aprovechar algún recurso particular. El abric pastor es uno de ellos, que está también en proceso de excavación por parte del grupo de investigación que trabaja en el SALT. Pero, sin embargo, el SALT muestra
áreas muy amplias de ocupación, gran cantidad de hogares, gran cantidad de restos, lo que quiere de algún modo indicarnos que funcionaría como una especie de campamento base, como un lugar central, un lugar referencial para reunirse diversas familias que durante buena parte del año estarían repartidas por el territorio para reunirse durante determinadas estaciones en este lugar y, digamos que reproducirse, comunicarse y planificar de algún modo su actividad a lo largo de las siguientes estaciones o los siguientes periodos de tiempo, ¿vale? Sería un poco la idea. ¿Alguna cuestión? ¿Quién es? Bueno, por la presencia de hogares, por la gran cantidad de hogares que hay, yo creo que sería otoño e invierno los periodos habituales en los que estarían más aquí. Serían los momentos más habituales. Mientras que, digamos que en primavera ocuparían más zonas de montaña, más hacia la zona del Barranc del Sin o alguna otra zona cercana, porque es el momento en el que se pueden seguir las manadas de cabras que hay en los pasos, ¿no? En las zonas en las barrancadas, y de algún modo permite explotar esas manadas de especies salvajes. Sin embargo, aquí, en invierno y en otoño, en todo el valle hace mucho más frío. Esta es una zona muy bien resguardada, se pueden abrigar de algún modo y recoger mucho mejor en este lugar, sobre todo teniendo en cuenta este espacio maravilloso, ¿no? Que es el candil del Salt, y sobre todo pueden o tienen al alcance toda una serie de herbívoros de mediano tamaño que viven tanto en ladera como en el valle, como el fondo de valle, que ahora luego comentaremos, especialmente caballo y ciervo, ¿no? Que son las dos especies que rondarían estos alrededores, ¿no? Ya sabéis más o menos cuáles son los procesos de talla, ¿no? Ya conocéis este tipo de cosas, ¿vale? Esto digamos que lo hemos sacado con la idea de que consideréis o penséis que es muy importante desarrollar procesos de arqueología experimental, probablemente al mismo tiempo que se va excavando un yacimiento. ¿Por qué? Pues porque cuando vas excavando tú vas viendo el material que te va saliendo, qué características tiene, cómo está, es decir, qué estigmas tiene de talla, y sobre todo vas viendo la materia prima que te va saliendo. Y si tienes una colección de referencia sobre los distintos tipos de materia prima que hay en el entorno, pues ya puedes determinar si esa materia prima es de tipo serreta, si es de tipo benialla o si es de tipo mariola. Con lo cual ya sabes de dónde procede ese sílex y qué características tiene ese sílex, ¿vale? Eso es importante. Por lo tanto, por ejemplo, en el SAL tienen toda una colección, no he sacado todas las cajas, pero tienen toda una colección de referencia de los diferentes tipos de sílex que hay en todo lo que es el valle, ¿vale? Este, por ejemplo, es el tipo serreta, Es un sílex, como veis, marrón claro, que aparece en forma de nódulos, de nódulos pequeñitos, o bien, como veis aquí, tipo marrón claro, veteado, más o menos, con una matriz caliza bastante fina, no es una matriz caliza gruesa, ¿vale? Como veis. Y luego también puede aparecer en este tipo de placas de forma estratificada, de forma prácticamente en forma de estratos. Es otra de las fórmulas en las que aparece. Bien, teniendo en cuenta estas características del sílex, pues con esto ya se puede, y comparando, se puede determinar qué tipo de productos se pueden obtener, cómo se pueden obtener, y, digamos, si hay una búsqueda intencional o no de materia prima de mejor o de peor calidad, ¿vale? Esa es una cuestión de enorme importancia para este tipo de trabajos. Y si eso mismo lo vamos acompañando, esa misma, digamos, determinación de la procedencia de la materia prima, la vamos comparando con un trabajo experimental de talla que nos permita concretar qué tipo de lascas son, cómo han sido trabajados los núcleos, etcétera, 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 pues mucho mejor. Para ello, ¿qué hay que tener? Pues ya lo sabéis, hay que tener percutores, son una serie de percutores que en el caso del SALT son en su mayor parte percutores de caliza,
son de este tipo de percutores, no de cuarcita como estos, son en general de caliza, que es lo que aquí se han documentado varios, ¿vale? Los percutores pueden tener pues distintas morfologías, más o menos redondeadas o más o menos alargadas según el trabajo que se quiera desarrollar, y se pueden tener también percutores, como sabéis, de asta o de madera, ¿vale? Es decir, cualquier tronco de madera, de boj, de olivo, de acebuche, que existen en la naturaleza, se puede perfectamente trabajar mínimamente y con ello conseguir este tipo de percutores que son muy duros, que permiten trabajar sin ningún problema también el sílex, ¿vale? Son trozos de madera ligeramente trabajados. Igual que de la cornamenta de los ciervos, ¿vale? Se puede perfectamente elaborar, se puede trabajar un percutor de asta de ciervo, que sería lo que ellos habitualmente utilizarían, ¿vale? Igual que de cada uno de estos candiles, pues también se puede utilizar retocadores, para retocar las piezas, ¿vale? Esa es un poco la idea. Con lo cual, digamos que de forma muy sencilla, bien a través del desmoche de las cornamentas de los ciervos, que cada año cambian la cornamenta, lo sabéis, ¿no? No sé si lo sabéis. Los ciervos todos los años pierden la cornamenta, de forma natural. No es necesario ir a arrancárselos, están por ahí en la naturaleza, sin problema. Se puede utilizar tanto los candiles como la cornamenta para realizarlos, o bien los percutores de madera. Y luego, pues simplemente con algún cuero que te pueda proteger la mano, puedes realizar todo tipo de trabajos de retoque, mucho más, es decir, sin en definitiva generarte ningún tipo de corte en la palma, que es lo que más sufre, ¿no? cuando tallas, ¿vale? Esa es un poco la idea. Claro, lo ideal sería conseguir nódulos de este tipo, nódulos de este tipo, que son además de materia prima de muy buena calidad, ¿vale? Pero esto es muy difícil de conseguir. Este sílex es magnífico, es dificilísimo de conseguir, hay que prospectar mucho el territorio, y cuando encuentras una materia prima de muy buena calidad, bueno, pues te estás dando cuenta que están invirtiendo muchísimas horas en la búsqueda del sílex. No te das cuenta que no es sencillo. Cuanto mejor sea la materia prima, mejor se podrá tallar, mejor se podrá obtener lascas de forma predeterminada que se quiere. ¿Os acordáis que esto es técnica de Evalúa? ¿No? ¿Os acordáis o no? ¿Sí? ¿O no? Bueno, ¿se ve? Sí. Bueno, modo 3, ¿vale? Modo 3, técnica de Evalúa. No, menos mal que no pongo nota hoy, Modo 3, ¿vale? En el que se puede de forma centrípeta, siempre con preparación de planos laterales, con forma centrípeta, aunque este es preferencial, se puede ir tallando y obteniendo lascas de forma triangular, ¿vale? Es un poco la idea que se quiere conseguir, ¿vale? Es un poco... Evidentemente, así es como empezarían los núcleos a la hora de tallar, si consiguen bloques de este tipo, ¿vale? Y así es como quedan en el yacimiento. Es decir, quedan reducidos a la mínima expresión. O sea, no nos vamos a encontrar en un yacimiento este tipo de núcleos. Es dificilísimo. ¿Por qué? Porque van reduciendo, van sacando lascas, se va cada vez aminorando el tamaño del bloque, ¿vale? A fin de cuentas, lo que nos vamos a encontrar es esto, tan pequeñito. Estos núcleos tan chiquitines en el yacimiento del Salt. No tienen más tamaño. Igual que al final las lascas, las raederas, todo lo que fabrican del modo 3, son de este tamaño. Son mucho más pequeños de lo que realmente podemos pensar, ¿vale? Y eso es importante, que lo tengamos en cuenta, porque, digamos, a la hora de experimentar, a la hora de trabajar, pues vamos a conocer perfectamente cuáles fueron los procesos de talla que se desarrollaron aquí y cuáles no se desarrollaron aquí, ¿vale? Eso es importante. ¿Alguna duda con respecto a estas cuestiones? Esto, bueno, ya más o menos lo conocéis, no se trataba de profundizar en ello, sino simplemente de ver qué es lo que hacen los neandertales, que es esto, fundamentalmente, ¿vale? Bien. Otra cuestión muy importante son las colecciones de referencia. Es decir, vamos a ver, una cosa muy importante en el yacimiento, aparte de los restos líticos, de los hogares, de los carbones, etcétera, son los restos de fauna.
son miles y miles los restos de fauna que aparecen en el yacimiento. Restos de fauna que están muy triturados, están muy seccionados. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se comieron a los bichos que cazaron y aprovecharon todo. Todo, se aprovecha todo. Es muy difícil encontrarse un hueso entero, un fémur entero, una escápula entera, un cráneo entero. Lo que te encuentras son fragmentos de cráneos, fragmentos de fémures, fragmentos de escápula, fragmentos de falanges, etc. Y para poder identificar claramente qué especies son necesarias lo que llamamos las colecciones de referencia. ¿Vale? Es necesario disponer de todo un conjunto de los esqueletos óseos de animales y conocer en profundidad a nivel de zoología y de biología sus partes anatómicas y su morfología para poder identificar esos fragmentos, esos restos que encontramos en el yacimiento. Si no, es imposible determinar qué están cazando y cómo lo están despedazando para comérselo. ¿Vale? Entonces, aquí adentro, en la sala de adentro, no cabemos todos, pero si queréis entráis unos cuantos y vais entrando y saliendo. Y pasando unos cuantos. Bueno, en cualquier proceso de estudio que se desarrolle, y más en un yacimiento como el SAL, que lo permite, porque esto no lo permite todos los yacimientos, es importante tener una colección de referencia, como os digo, de el mayor número de especies posible. Y en el caso del SAL, de especies salvajes, lógicamente. Nunca de especies domésticas, porque aquí no hay ningún tipo de especie doméstica. Entonces, con las colecciones de referencia es como se puede, por comparación, determinar cada hueso que aparece en el yacimiento, a qué especie pertenece, a qué parte anatómica pertenece, qué edad puede tener, si es hembra o si es macho, y determinar qué es lo que están cazando, que es lo que decía antes. ¿Vale? Pues, por ejemplo, estos son restos, como veis, de ciervo. No los he sacado todos, están aquí, pero esto es un ciervo. Su aparato masticador, la mandíbula, el cráneo, la parte del cráneo, la cadera de lo que es el ciervo, sus huesos largos, la parte del coxis, de las últimas vértebras, la escápula. Es decir, con eso y otra serie de restos que tenemos aquí, y eso bien extendido, se puede ir comparando y determinando si es Cervus elafus, si es ciervo, por ejemplo, si es caballo, ¿vale? Es un fémur de un caballo, la cabeza de un fémur de un caballo, ¿vale? Si es cabra, la capra hispánica o la capra icus en este caso. Búhos, por ejemplo. Los búhos son aves que habitan mucho en este tipo de abrigos, entonces se genera mucho resto de aves. Es importante tener una buena colección de referencia de aves, de huesos que son muy finos y que no pesan nada, evidentemente tienen que volar, y hay una diferencia en cuanto a lo que son. O, por ejemplo, el conejo. Entonces, de ahí son restos de conejos, de distintas partes anatómicas de los conejos, que son probablemente los restos más abundantes en lo que es el depósito del SAL. ¿Por qué? Pues porque en los momentos en los que no hay presencia humana, los búhos lo que comen son conejos. Y cuando se lo han papeado, lo que hacen es expulsar los huesos y los tiran desde arriba, de donde están viviendo, los tiran a la zona de abajo, donde está el yacimiento. Con lo cual la cantidad de huesos que hay consumidos es enorme, ¿vale? De conejo. ¿Vale? Entonces es muy importante disponer de colecciones de referencia de ese tipo para poder, de algún modo, clasificar de la mejor forma el conjunto de animales y determinar a nivel económico qué especies son las que cazan y cuáles no. ¿Vale? Bueno, y luego, simplemente deciros una cosa. Son muy pocos los yacimientos que hay en España que permitan las condiciones de trabajo que se dan en el SAL. Es decir, tener una casa como esta, ¿no? Que está, digamos, que cierra el yacimiento, no se puede acceder al yacimiento fácilmente.
Quien quiera entrar ya tiene que entrar a una propiedad. Segundo, que tiene todas las condiciones para albergar a un equipo de más de 25 personas, cosa que es difícil conseguirlo en ningún otro sitio. Que tiene cocinas, que tiene aseos, que tiene espacios de laboratorio, ¿vale? Que permite comer, vivir, hacer una vida aquí como gran hermano, ¿vale? O sea, encerrados, totalmente aislados del mundo y de la COVID. Que puedes almacenar aspiradoras industriales, o grandes aspiradoras para poder trabajar en el yacimiento, ¿vale? Que tienes una capilla que te permite almacenar materiales, máquinas de flotación para sedimento, ¿no? Por ejemplo. Todo el sedimento tiene que ser flotado, ¿vale? Y luego de cada bolsa, por ejemplo, de cada 5 o 6 litros de sedimento que se saca, pues a lo mejor el resultado es estas bolsitas, ¿vale? Que lo que conservan son pues algunos carboncitos muy pequeñitos, algún huesecito, etcétera, de microfauna, que es lo que luego se tiene que estudiar, ¿vale? Entonces, bolsa a bolsa, kilo a kilo de sedimento que tiene que ser flotado y que tiene que ser triado, que tiene que ir separándose los carbones uno a uno, ¿vale? Es decir, es un trabajo muy minucioso que sin unas condiciones como las que tiene el yacimiento puede ser realmente imposible llevarlas a cabo, ¿no? ¿Vale? Entonces, si habéis tenido la oportunidad de ir a algún otro yacimiento a excavar, probablemente nunca encontraréis una cosa similar, ¿no? Donde además tienes luz en el yacimiento, donde tienes wifi, donde tienes música, donde los datos los puedes ir cargando en una estación total y ir pasándolas a los ordenadores que tienes en la casa. Es decir, no hay parangón posible, ¿vale? ¿Alguna cuestión que tengáis? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si queréis ver un poco las cocinas, los baños, no sé, podéis pasar para el fondo y así vuestros compañeros de fuera entran y van viendo. Las fotos que podemos añadir en el trabajo, Las que quieras, sí. sin contar las 5 páginas. Sí, claro, sin contar las 5 páginas, claro. Sí, pues si me pones 5 páginas de fotos... No, quiero decirte que a lo mejor pensarías. Sí, ponedme las fotos si queréis y las contáis en las instrucciones. La cosa es lógica, ¿no? Semi lógico. Vale.